flecha antigua. Siempre nos hemos preguntado qué sucede en el momento de la muerte, en el momento que perdemos la vida, en cualquier circunstancia. Siempre nos ha llamado la atención ese punto, ¿no? Hablo en general como humanidad. Yo diría que la gran mayoría le tenemos miedo, ¿no? Incluso terror, pavor a ese momento en que nuestra vida deja de ser, porque le tememos quizás a la no existencia, ¿no? A la incertidumbre de qué será más allá. Sin embargo, vamos a hablar un poco de esto, un tema muy interesante. En este video vamos a tocar qué ocurre en el momento exacto, y en un próximo video tocaremos qué ocurre después, en ese trance, ¿no? que vivimos todos en algún momento, debemos vivirlo, y que bueno, parece que hasta ahora la humanidad, como humanidad, no hemos logrado comprender mucho en este punto. Decía que muchos les tenemos miedo, precisamente porque quizás pensamos que es la no existencia. Nos han querido enseñar que es, digamos, un proceso donde ya no volveremos a existir, donde es el final de todo, y nos negamos a eso. Algunos quizás le tememos a este proceso porque pensamos que duele mucho el proceso de muerte, ¿no? Aunque eso depende también de cómo suceda tu muerte, ¿no? Hablo obviamente del proceso físico que vives para morir, pero también depende mucho de lo apegado, de lo atados más bien que estemos a esta vida física, ¿no? De no querer desprendernos, y en la medida que eso sea así, pues dolerá y costará mucho más. Pero si hablamos desde el punto de vista del cuerpo físico, hablamos del cuerpo físico como tal, lo que nos dice la ciencia en el momento de la muerte, hay un proceso que se llama rigor mortis, que es donde ya se cataloga un ser humano ya muerto definitivamente, y nos relata los estudios lo que comienza a suceder con nuestro cuerpo físico una vez morimos. Como tu corazón deja de latir, tu sangre deja de circular, se espesa y se coagula. Al dejar de circular, comienza a acomodarse por el peso de la gravedad en un proceso conocido como livor mortis o lividez postmortem. Sin circulación, tu cuerpo comienza a perder temperatura y tus músculos se endurecen en un proceso conocido como rigor mortis. Este proceso suele iniciarse después de las 4 a 6 horas. Primero, los músculos más pequeños, como los de los párpados o la mandíbula, luego le sigue el cuello, y más tarde los músculos más grandes, como los de los brazos o las piernas. Y de esta forma todos los músculos del cuerpo se van poniendo rígidos, la temperatura del cuerpo baja al no haber circulación sanguínea, y bueno, esto, como dice la investigación, comienza desde las 4 a 6 horas y dura entre unas 36 a 48 horas todo el proceso de rigor mortis, dependiendo de una serie de circunstancias. El frío, por ejemplo, del lugar donde esté el cuerpo, puede también ralentizar el rigor mortis. Pero si uno tiene fiebre, cuando muere se acelera, es decir, si el cuerpo está más caliente de la temperatura normal, el proceso va un poco más rápido. Al dejar de respirar, nuestras células ya no se nutren de oxígeno. Sin oxígeno, la mitocondria dentro de las células no puede producir adenosín trifosfato, conocido por sus siglas en inglés. Pues esta es una sustancia química que cumple una serie de funciones celulares, y si tus células no pueden producir ATP, dejan de funcionar. Las células muertas comienzan a romperse y a liberar toda clase de sustancias, incluidas enzimas, que crean un ambiente ideal para las bacterias y los hongos que se incorporan a esta mezcla y comienzan a descomponer el cuerpo. Durante el proceso de descomposición, las bacterias despiden una gran variedad de derivados químicos, dos en particular, la putrescina y la cadaverina, ambas de un olor muy desagradable. También se producen compuestos que contienen azufre, que, junto con numerosos gases, comienzan a hinchar el cuerpo temporalmente. Este proceso de descomposición se ve afectado por numerosos factores.
La regla básica es que bajo tierra el cuerpo tarde 8 veces más en descomponerse que fuera de ella. Pero puede incluso que no ocurra. Si el cuerpo se encuentra en un ambiente seco como el desierto, en esos casos el cuerpo se momifica y la piel se torna un color amarronado como si fuera cuero. En la era victoriana, en Inglaterra, por ejemplo, si una madre paría a un niño muerto al nacer y no quería que nadie supiese de su embarazo, muchas veces se escondía su cadáver detrás de la chimenea. Años más tarde se hallaban los cuerpos preservados de los bebés a causa del calor seco. Bueno, este es el proceso general que ocurre al cuerpo físico una vez una persona muere, ¿no? Alrededor de esto hay muchos mitos, como por ejemplo el mito arraigado de que las uñas y el pelo continúan creciendo al menos un poco cuando uno está muerto. ¿Es esto cierto? Pues nada, según explica Katie Doughty, directora de funerarias de la organización The Order of the God Dead. El cabello crece muy poco cada día, pero cuando uno muere este proceso se detiene, dicen los expertos. Por miles de años la gente pensaba que el pelo y las uñas seguían creciendo porque esa era la impresión que daban los muertos. En realidad no crecen, da esa sensación porque el resto del cuerpo se encoge, y al encogerse el cuerpo, pues tanto uñas como cabello parecen haber crecido. Esto es lo que ocurre en nuestro cuerpo físico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los seres humanos no nos componemos solamente de un cuerpo físico. Se conoce por diversos estudios, diversos conocimientos en distintas culturas muy antiguas. Esto es algo que la ciencia pues viene adelantando sobre que, bueno, además del cuerpo físico, nosotros poseemos una energía que mueve, que da vida a este cuerpo. Ellos no le llaman espíritu, algunos científicos le llaman campos de energía inteligente. En otras corrientes ya sabemos que se le conoce como espíritu, hay otra esencia que se le llama o se le conoce como el alma. Lo que acabo de describir según la ciencia es el proceso que vive nuestro cuerpo físico al morir. Sin embargo, como no solo somos carne y hueso, sino que tenemos una energía, una esencia que está en otra dimensión, que en varios videos y ocasiones hemos tocado, le hemos llamado el espíritu humano, la energía que mueve y le da vida a este cuerpo. A la dimensión del espíritu también ocurre algo, porque el proceso de muerte no solo se reduce a lo que padece nuestro cuerpo, sino hay un proceso en otra dimensión que poco se conoce, pero que todos los seres humanos que han vivido el proceso de muerte han experimentado. ¿Qué sucede en esa otra dimensión? ¿Qué vive una persona cuando el cuerpo cesa su actividad biológica, su actividad cardíaca, su actividad respiratoria? Y aquí es donde empiezan a surgir, ¿no?, todas las experiencias que llamamos experiencias cercanas a la muerte, o personas que han durado horas muertas incluso, y cuando regresan hacen un relato de lo que vivieron. De tantas experiencias a lo largo del tiempo, se han recopilado varios datos que, bueno, nos arrojan, digamos, una experiencia general. Según uno de los principales investigadores de este fenómeno, el doctor en medicina y filosofía Raymond Moody, los pacientes que han asegurado vivir este tipo de fenómenos coinciden en un patrón general de varias fases consecutivas, aunque no todos contemplan este itinerario y muchos solo atraviesan por alguna. Es decir, no todos replican esta lista de 14 puntos que ha recogido Raymond Moody a lo largo de su experiencia. Hay pacientes que solo visionan algunos, o hay algunos que simplemente no recuerdan absolutamente nada. Esto es digamos que un recuento general. El primero de ellos es que el paciente se siente flotar sobre su cuerpo y ve el dormitorio, el quirófano o el lugar en el que se encontraba. Esta experiencia incluso se dice que oye la declaración de su propio fallecimiento. Puede ver el lugar y escuchar el momento en que
se dice que, bueno, falleció. Otro punto es que después siente que se eleva, la persona siente que se eleva y que atraviesa un oscuro túnel mediante una escalera o flotando en el vacío y con una relativa rapidez. El tercer punto es que ve aparecer una figura al final del túnel que suele describirse como hermosa, blanca o transparente. A veces hay paisajes, voces o música. El paciente pasa a ser espectador. No siente dolor ni molestias, solo percibe una paz interior. En algunas personas, otro punto, sin embargo, aseguran haber tenido experiencias terroríficas en el más allá. El sexto punto es que dicen ver familiares o amigos distintos que llegan a su encuentro. El punto 7 es que aparece una presencia o voz que se define en función de las creencias religiosas del paciente. Puede tratarse de Jesucristo o un ángel, etc. Y se establece un diálogo sin palabras con ese ser que parece conocer todo sobre el moribundo. El número 8 es que se presenta una visión global pero íntegra de lo vivido, como si viese una película. El modelo más ajustado para describirlo, según los testimonios, es como el de una sucesión de filminas de momentos sueltos de la vida, no necesariamente importantes. Tras esta revisión se lleva a cabo una evaluación ética de las experiencias, es decir, como un proceso de juicio sobre todo lo vivido. El 10º punto es que el sujeto se ve delante de un obstáculo o frontera y toma conciencia de que aún no ha muerto, y aunque sigue sintiendo una paz y tranquilidad indescriptibles y acogedoras, se da cuenta y también eso le indica le indican sus compañeros de que debe volver, de que debe regresar. El punto 11 se siente también, aseguran un verdadero retorno a la vida terrenal acompañado de un sentimiento de pesar por no ser capaz de permanecer en el más allá y una sucesión de sufrimiento para volver a su cuerpo físico. El punto 12 es un miedo para informar de la experiencia de los demás por miedo a no ser creído, pero al mismo tiempo el deseo de hacerlo como un deber de compartir algo muy valioso e importante. Desaparición del miedo de la muerte, no se desea morir, pero se contempla la muerte ahora como una transición feliz a una realidad superior. Y el último punto es una mejora sustancial de los valores en que se vive la vida, colocando como el objetivo principal el amor, la coexistencia con todos los seres y la búsqueda de la armonía con ellos. Bien, esta es la experiencia general recogida por Raymond Moody sobre las experiencias cercanas a la muerte. Todo esto que se relata allí es algo general, ¿no? Se repite en muchos casos, pero todo esto tiene que ver y está ajustado mucho a la realidad de lo que en verdad pasa en la dimensión del espíritu. Hablamos del cuerpo físico, cómo el proceso de descomposición arranca, pero paralelo a esto, en la dimensión energética espiritual nuestra, comienza un desprendimiento de nuestro espíritu del cuerpo físico. Y a lo largo de la historia y de todos los conocimientos que han sido entregados a la humanidad para comprender lo que para nosotros aún es un misterio, estoy hablando del proceso de la muerte, se nos ha entregado información que se ha malinterpretado, se ha utilizado para crear religiones, para infundir miedos, temores en este proceso, se ha malinterpretado, se ha utilizado para misticismos, tanto así que hay muy poca claridad sobre lo que realmente sucede. Entonces, según los conocimientos recogidos en distintas culturas, porque sin duda alguna que ninguno de nosotros recuerda ese proceso. Bueno, primero porque hay muchos que piensan que solo tenemos esta única vida, no recordamos vidas anteriores y mucho menos vamos a pensar que tendremos más. Pero hemos pasado muchas veces por este proceso de muerte y vida. Y en ese proceso de muerte y vida, en medio, hay un mecanismo de ley que todos debemos vivir cuando termina una vida y comienza otra. Pero no recordamos. Pero
gracias a estos conocimientos y las experiencias que muchos seres humanos han logrado percibir y poder ver al estar al borde de la muerte, se puede recopilar en esencia lo que sucede con nuestros espíritus. Y lo primero que sucede en ese proceso es que, como muchos lo relatan, se siente o se entra en un estado de tranquilidad y de un proceso como de desprendimiento y de elevación, como que se dejan las cargas del cuerpo físico y se siente un desprendimiento y una sensación como de ligereza, de que no hay peso. El peso que se siente obviamente al tener este cuerpo, se siente una liberación, una tranquilidad, porque se empieza a vivir dentro de la dimensión energética del espíritu, y ahí no hay peso, ahí no hay lo que le llama la ciencia gravedad, ahí no hay músculos, no hay huesos, no hay nada de eso, una sensación de elevación. Inmediatamente esto ocurre, según los relatos de estas experiencias, todas las personas relatan haber visto un túnel, y al final de este túnel algo brillante. Algunos dicen que no es un túnel, sino unas escaleras o un camino, pero en general es un túnel, es la descripción más común. Y cuando se va caminando ese túnel a través de nuestro espíritu, comenzamos a ver todo lo que hemos vivido en la vida que acabó de finalizar. Experiencias positivas, experiencias negativas, nuestros errores, el daño que causamos a otro, el daño que nos causaron, las leyes de la vida que violamos con nuestro cuerpo, con nuestra mente, y las leyes que violamos a nuestros semejantes. Todo esto empieza a pasar, como dicen las descripciones, a modo de imágenes, de memorias, frente a nosotros. Y ahí es donde comienza el juicio, entre comillas, porque ahí es nosotros frente a nuestros actos. Y ahí es donde empieza a determinarse la causa y el efecto de nuestra futura existencia, de acuerdo al resultado de lo que vivimos en la vida que acaba de terminar. Si fuimos perversos, el efecto será consecuente a ese. Si fuimos justos, el efecto será consecuente a la justicia que vivimos. Pero ese túnel, ese recorrido que muchos aseguran ver, no es un túnel que esté en otro lugar o en otro planeta o en otro mundo, como en corrientes místicas se podría creer. Es un recorrido que hacemos dentro de nuestro propio espíritu. El túnel es el espíritu humano, que muchas veces lo hemos compartido aquí. El espíritu se encuentra repartido en 7 logosoles, 7 puntos energéticos a lo largo de la columna vertebral. Si usted se abre el cuerpo a nivel de la columna, no es que vaya a ver el espíritu. Dimensionalmente está ubicado ahí. Entonces el recorrido a modo de túnel es a través del espíritu, porque las vivencias que hemos tenido se graban en el espíritu. Y las vivencias de la encarnación presente se graban en el espíritu al momento de morir. Por eso se hace el recorrido de las experiencias vividas. Ese es el túnel. Algunos asocian el recorrido o tienen experiencias en el recorrido de acuerdo a su creencia religiosa. Ven a Jesús, ven a Buda, ven a un maestro ascendido. Pero eso también depende del apego que esa persona tenía a su creencia. Entonces se logran llevar esas memorias incluso al proceso de muerte. Y otros tienen experiencias menos agradables, pero todo de acuerdo a la persona. Hay personas que tienen experiencias muy placenteras, muy hermosas, y logran recorrer ese camino de forma pletórica. Una vez se completa el recorrido,
Según las experiencias cercanas a la muerte, muchos logran visionar una luz inmensa al camino y entran a una dimensión de luz, una especie de paraíso, llaman algunos, ¿no? Algunos visionan grandes paisajes hermosos, con naturaleza, con fauna, con flora. Algunos le llaman también a este lugar una especie de valle natural, un valle hermoso donde se recorre, de ahí es donde surge la experiencia o mejor la creencia de un paraíso, ¿no? De un cielo hipotético. Otros le llaman a esto el Valle de las Mariposas. Hay mariposas y empiezan a recorrer ese camino con esa sensación de tranquilidad, de querer estar ahí y de querer quedarse en esa dimensión. Es decir, de alguna forma dejar atrás la vida que acaba de terminar sin ningún apego y dar paso a lo que viene. Al recorrer ese punto, muchos vislumbran una especie de barrera, un límite. Algunos ven allí una escalera, un pasadizo o incluso un puente, es decir, una zona, un límite que se atraviesa, y según lo que leímos ahorita, en ese punto de barrera, muchos logran escuchar una voz o ese momento de conciencia de que ya se está muerto y de que se debe seguir un camino, o de acuerdo a la misma ley de causa y efecto de ese cuerpo y ese espíritu, poder regresar al cuerpo que, entre comillas, acaba de morir. Muchos regresan porque aún no han terminado su experiencia en esa vida presente, y otros deciden atravesar, pero una vez se atraviesa ese límite, una vez se traspasa esa dimensión, no hay retorno a la vida que acaba de terminar. Digamos que ese es el límite o frontera entre la dimensión de la vida que está a punto de terminar y la dimensión de los espíritus para poder seguir nuestro recorrido en una nueva existencia. Hay un límite que muchos relatan donde algunos vuelven y otros no, de acuerdo a la causa y efecto de ese espíritu. Entonces, en general, un recuento general de lo que ocurre a nivel físico y a nivel espiritual. El espíritu, como lo mencionaba ahorita, se hace ese recorrido de experiencias vividas, errores y aciertos. Nuestro espíritu se comprime en el momento que decidimos pasar ese límite, y al comprimirse en sus 7 logosoles o 7 chakras, como también se conoce, se desprende definitivamente de esta dimensión, de esta existencia, de esta vida, y se dirige a la dimensión de los espíritus. Pero en este video, este relato que estamos haciendo, solamente vamos a tocar el tema de qué sucede en el momento de morir, en el momento que cesa la actividad física, qué sucede con nuestro espíritu en ese momento, en ese instante, cuánto tiempo dura el proceso espiritual, eso pues no lo sabemos, pero todos debemos atravesar por eso. En el próximo estaremos hablando qué sucede una vez se atraviesa el límite de acuerdo a los conocimientos dejados para esta humanidad. ¿Qué sucede una vez se pasa ese límite, donde ya no hay retorno a la vida que se acaba de dejar? Sin embargo, esta experiencia o este proceso nos deja una enseñanza, ¿no? Porque el hecho de atravesar todo esto y de poder ver de alguna forma todas las experiencias vividas para poder corregir, para poder seguir avanzando, esto nos enseña algo muy interesante, ¿no? La reflexión que me deja es que no es necesario llegar al punto de la muerte física para poder corregir, para poder ver nuestros aciertos y nuestros errores, para ver todo lo que hemos hecho y llegar a ese momento de arrepentirnos y darnos golpes de pecho por lo vivido. Siempre es bueno poder hacer ese recorrido en vida, poder tomar las correcciones, poder
sentir que se han hecho las cosas bien, y si hay que tomar otro camino, pues hacerlo para llevar mejor nuestro rumbo de vida. Hagamos el ejercicio cada día al llegar la noche antes de dormir, porque el proceso cuando nos dormimos y despertamos al día siguiente es como si fuera el proceso de muerte y vida. Morimos al día que acabó de pasar y nacemos al día siguiente, al nuevo día. Pues antes de irnos a dormir, hagamos la reflexión del día que acabó de terminar. Pasemos la película de nuestra vida de ese día y corrijamos lo que haya que corregir, y sigamos haciendo las cosas buenas que sentimos que estamos haciendo bien. Cada día hacer esa reflexión. Y en la medida que vayamos haciendo eso, nos acostumbramos al proceso de morir a lo viejo y nacer a ese nuevo tiempo. Y de alguna forma eso nos ayudará a desprendernos más fácilmente de aquello que nos ha atado, nos ha dado tanto miedo, para que el día que llegue el momento de la muerte real, hayamos hecho un trabajo de desprendimiento y poder ser lo más conscientes posible en ese momento y poder irnos en paz sin ninguna atadura. El proceso de aprender a soltar, eso es importante tenerlo en cuenta, eso es importante practicarlo, porque de esa forma no le tendremos más miedo a la muerte, porque no es el final. Así que en el próximo programa estaremos hablando de qué sucede después, y también estaremos hablando de la muerte como un proceso natural o no. ¿Es natural esto? ¿Es algo que sucede? ¿Que es algo que sucede en otros mundos? ¿Es natural en la creación? ¿Cómo es el proceso de muerte original? ¿Será que siempre le tendremos miedo, seremos inconscientes a ese proceso, no nos acordaremos? ¿Cómo sería el proceso de muerte original sin toda esta manipulación que nos han hecho creer? Así que nos estaremos escuchando en el próximo audio. Si les gustó el video, por favor compartirlo, dejar su like, suscribirse si no lo están. Y bueno, esperemos que haya sido de su agrado. Ya saben, en el próximo estaremos hablando de qué ocurre después de morir. Hasta la próxima.